Ya, ahora sí. Como siempre, vamos a grabar nuestra sesión. Está muy lentito mi internet, a ver que empiece a grabar. Ya. Retomaremos lo que estábamos haciendo y habíamos quedado en lo que se refería a las funciones exponenciales. ¿Cuándo vamos a derivar funciones exponenciales y cómo vamos a derivar? Fíjate, tenemos que derivar una expresión que es igual a f elevado a la g. ¿Cómo vamos a derivar f elevado a la g? Pues lo que vamos a hacer es simplemente aplicar logaritmos a ambos lados de la expresión, es lo que dice aquí. Si nosotros lo anotamos, tendríamos que aplicar neperiano de y es igual a, ay, está muy grande, es igual al neperiano de f de x elevado a la g de x. Es eso lo que estamos haciendo. Ahora, por propiedades de logaritmos, esta g de x va a pasar a multiplicar. Voy a tener que el neperiano de y es g de x, neperiano de f de x, ¿cierto? Y esto se deriva implícitamente, como ya hemos enseñado. ¿Qué decíamos para derivar implícitamente? Derivo tal como está, pero cada vez que derivo y, aumento y'. Derivada del neperiano de y, 1 sobre y por y'. Y acá derivamos como producto, derivada de g por el neperiano sin derivar, más g sin derivar, derivada del neperiano 1 sobre f de x, y como tiene cadena, derivada de f'. Aquí habíamos hecho un ejemplito, ¿cierto? Y es igual al coseno de 3x, eso elevado al neperiano, el exponente es el neperiano de x. Entonces, fíjate, estamos aplicando logaritmos a ambos lados y derivamos como producto y ya está. ¿Qué es lo que quiero que veamos y entendamos de esto? Que sin importar cómo sea la expresión, ya también se ve muy chiquito, nosotros podemos aplicar logaritmos. ¿Cómo voy a derivar esto? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Aplicas logaritmos. Neperiano de y vendría a ser neperiano de x a la x. Listo. Por propiedades de logaritmos, ¿quién va a bajar? Va a bajar la x. Yo tendría aquí que el neperiano de y, ¿qué sería? Sería x, neperiano de x, ¿verdad? Verdad. Caramba.
Ahora, si esto yo derivo implícitamente, derivada del neperiano, ¿qué va a ser? Va a ser 1 sobre y. ¿Por quién? Por y'. Y esto va a ser igual a, derivada de x es 1 por el neperiano de x sin derivar, más la x sin derivar. Derivada del neperiano es 1 sobre x, ¿verdad? ¿Estamos bien ahí? A ver, una chequeadita. Listo. ¿Qué notas que está pasando aquí? Ah, pues aquí esta x con esta x se va, ¿correcto? Estas se simplifican, se simplifican. Esta y se pasaría a multiplicar. ¿Y qué tendríamos? Que y' es igual a y, pasa a multiplicar. ¿Y qué te queda? Nos queda neperiano de x más 1. ¿Estamos bien? Ahora, ¿quién era y? Y era x a la x por el neperiano de x más 1. Y esta vendría a ser la derivada de x a la x. ¿Se entiende? Sí, no está mal. ¿Qué pasaría si yo quiero hallar la derivada de x a la x y... Ah, qué macana. No se nota. Yo quiero hallar la derivada de x a la x y esta x todavía elevada a la x. ¿Podríamos hallar eso? Sí. Quiero hallar la derivada de x y esa x está elevada a la x y esa x a la x. ¿Qué pasaría si aquí aplicamos logaritmos? ¿Yo qué tendría si aplico aquí logaritmos? Neperiano de y vendría a ser ¿qué cosa? El neperiano de y sería x a la x por el neperiano de x. ¿Estoy bien así? Sí, ¿verdad? Baja el exponente a multiplicar. ¿Y cuál es el exponente? X a la x. Y si nosotros derivamos esto, ¿qué tendríamos? Si yo derivo sería 1 sobre y por y' es igual a la derivada de x a la x por el neperiano sin derivar más la x a la x sin derivar y derivada del neperiano 1 sobre x. A ver, una chequeadita ahí, por favor. Mírenmelo si está bien. ¿Esto es correcto? Sí. Baja el exponente, x a la x. Ya está. Derivada del neperiano 1 sobre y por y'. Aquí, ¿qué vas a derivar? X a la x por el neperiano más x a la x y derivada del neperiano 1 sobre x. ¿Qué más podríamos hacer? Y pasa a multiplicar. Y' va a ser y por... Y ahora aquí, ¿qué tienes? Derivada de x a la x. Ah, pero yo de aquí conocía la derivada de x a la x. ¿Quién era? ¿Te acuerdas? Era x a la x por el neperiano de x más 1. Todo esto es la derivada de x a la x. ¿Se entiende? Esto está por el neperiano de x más, ¿qué más tendríamos? X a la x sobre x, ¿qué te queda? X a la x menos 1. A ver, una chequeadita. Ah, aquí me comí al 1. Ahora sí. A ver, esta y pasa a multiplicar. Aquí, derivada de x a la x lo tenía, lo hemos hecho en el paso anterior. Es x a la x, neperiano de x más 1. Por el neperiano sin derivar, más x a la x
sobre x, pues se restan exponentes y ahí está, x al x menos 1. Si nosotros copiamos esto, pues tendríamos que la derivada que estamos buscando va a ser y es igual a, ¿y qué era? X a la x, y esta todavía está elevada a otra x. ¿Así? ¿Cómo la ven? A ver, una chequeadita. Cuéntenme ustedes si está bien, si está mal, si hay alguna pregunta. Pregunte. Inge, Dime. eh, la, la derivada de x a la está haciendo una comparación con el, el- con lo que derivó primero, ¿no? Con esa y prima de la izquierda. Sí, como yo no sé cuánto es exactamente eso, yo necesito aquí la derivada de x a la x, pero no la conozco, entonces, ¿qué hago? Me acuerdo, pero yo he hecho esto en el paso anterior. En el paso anterior, lo que nosotros habíamos hecho había sido justamente encontrar la derivada de x a la x, y es lo que estamos reemplazando. Inge, Dime. entonces, cuando tengamos cadenas de exponentes y tengamos que derivar, lo más prudente sería tomarlos de par en par, derivar aparte y luego juntar todo. No tan de par en par. No, no, yo no lo vería así, sino yo lo vería, si tu ejercicio empieza acá, tú te das cuenta que, ¿qué necesitas? Necesitas x a la x y eso haces aparte, eso sí, pero no tratar de juntar algo, no, porque te vas a generar una ley inexistente y que solamente te va a confundir. Entonces, no, no lo veas así. Lo único es que tú tenías esta expresión, estás derivando y te das cuenta que necesitas la derivada de x a la x. Como necesito la derivada de x a la x, ¿qué hago? Lo hago aparte. Encuentro aparte el resultado y lo reemplazo. Lo importante acá de entender es que cuando tú tienes una expresión elevada a otra, lo que haces en general es aplicar logaritmos. Ok, súper. Gracias, Inge. ¿Está bien? Sí. Bien, sigamos adelante. Entonces, mucho cuidado con sus funciones exponenciales, ¿ya? Ay, ¿dónde estoy? Estoy aquí. Acá, este otro ejemplo es un ejemplo que, admitamos a estas personas, es otro ejemplo igual de funciones logarítmicas. La clave está siempre en ver bien cuál es el exponente. En este caso, nuestro exponente es este neperiano, y es por eso que aquí se lo pasa a multiplicar y tengo que derivar este producto. Sí, luego al final es solo mandar la y al otro lado y ya está. ¿Cierto? Cierto. Sabemos entonces derivar funciones exponenciales, sabemos hallar derivadas enésimas, sabemos derivar implícitamente, y ahora no es que sea algo diferente, simplemente nos vamos a acordar. Pregunta antes de que se me pase. Nosotros ya hemos aprendido también a derivar arcotangentes, ¿no? Me recuerdo una semana que estoy medio perdida. Yo les decía, derive arcotangente de x, y ya hemos aprendido, ¿se acuerdan? Cuando estábamos aprendiendo derivadas implícitas, ¿cómo derivábamos el arcotangente de x? Era fácil, el arcotangente mandaba al otro lado como tangente, derivaba la tangente, derivada de tangente, era la secante al cuadrado,
de y por y', derivada de x es 1, y' me quedaba igual a 1 sobre la secante al cuadrado de y me acordaba que la secante al cuadrado de y es 1 más la tangente al cuadrado de y, pero la tangente de y era x. Entonces de ahí me quedaba que y' era 1 sobre 1 más x al cuadrado. Y es de ahí que sacábamos, ay, pasó. Esto ya hemos hecho, si se acuerdan, ¿verdad? De la misma manera, nosotros podíamos hallar las derivadas de todas las relaciones trigonométricas inversas, ¿sí? Derivada de arco tangente de x, entonces, ¿cuánto me ha salido? 1 sobre 1 más x al cuadrado. De la misma manera, decíamos, podemos hacer con todas las relaciones trigonométricas inversas y podrían ustedes llenar, pues, su tablita de derivadas, pero lo cierto es que nosotros encontramos las derivadas de las relaciones trigonométricas inversas simplemente encontrando la derivada implícitamente y aplicando identidades trigonométricas. Pero, ¿qué es lo que sucede con las funciones hiperbólicas? ¿Quiénes son las funciones hiperbólicas? Las funciones hiperbólicas, ahí está, seno hiperbólico de x, coseno hiperbólico, tangente hiperbólica, no son trigonométricas, ¿sí? Fíjense que se diferencia con esa h que indica que es función hiperbólica. El seno hiperbólico está definido como e a la x menos e a la menos x sobre 2. El coseno hiperbólico e a la x más e a la menos x sobre 2. La tangente hiperbólica no va a cambiar, seno sobre coseno hiperbólico sería e a la x menos e a la menos x sobre e a la x más e a la menos x. La cosecante hiperbólica, el recíproco del seno hiperbólico, la secante hiperbólica, el recíproco del coseno hiperbólico, y la cotangente hiperbólica, el recíproco de la tangente hiperbólica. ¿Ya? Quiero graficarlas, pues las podríamos graficar usando GeoGebra. Era lo que quería. Ya. El seno hiperbólico es, decíamos, e a la x menos e a la menos x sobre 2. Esta era la función, e a la x menos e a la menos x sobre 2. El gráfico es este, por si acaso, del seno hiperbólico. ¿Ya? Ese es el seno hiperbólico. Ahora, el coseno hiperbólico, fíjate, ahí te sale la expresión. Voy a apagar esto un ratito. Este es el coseno hiperbólico. El GeoGebra te da ahí como funciones hiperbólicas directamente, pero si quieres, también lo pones e a la x más e a la menos x sobre 2. Y obviamente te va a salir lo mismo. ¿Ves que está coincidiendo? Sí. Entonces tú decides si quieres lo graficas como la definición o si quieres le pones directamente la expresión. La tangente hiperbólica, ay, ay, ay. Este es el gráfico de la tangente hiperbólica y bueno, y nosotros podríamos ir graficando todas las demás. ¿Ya? ¿Cómo las vamos a derivar a estas funciones hiperbólicas que estamos hablando? Normal, como sabemos. El seno hiperbólico es e a la x menos e a la menos x sobre 2. ¿Cómo derivarías?
Este 2 es constante y lo copio aquí abajo. Derivada de e a la x, e a la x. Menos derivada de e a la menos x, e a la menos x. ¿Tiene cadena? Tiene, ¿no? Derivada de menos x, ¿cuánto va a ser? Va a ser menos 1. Le ponemos acá. Menos por menos me va a dar más, que te quedó e a la x más e a la menos x sobre 2. Y de ahí me va a quedar que la derivada del seno hiperbólico había sido el coseno hiperbólico de x. Ustedes pueden hallar las derivadas de las hiperbólicas derivando ahí, tal como la ven, ¿de acuerdo? ¿Qué me interesa el día de hoy? Me interesa aprender a derivar las hiperbólicas inversas, o sea, la derivada del arcoseno hiperbólico. ¿Qué pasaría si hiciera el procedimiento que habíamos hecho para las trigonométricas? A ver, no sé. Un ratito aquí voy a hacer, ¿ya? Ojo, lo vamos a borrar porque no es la idea. ¿Cómo yo haría la derivada del arcoseno hiperbólico de x? Ay, arcoseno hiperbólico de x. El arcoseno se pasaría al otro lado como seno hiperbólico de x de, carambas, de y es igual a 1. Derivada del seno hiperbólico, aquí está, derivada del seno hiperbólico es el coseno hiperbólico de y, pero como estás derivando implícitamente, le pones y'. Bueno, aquí me estoy equivocando, ¿no? Derivada de x es 1. Y' vendría a ser 1 sobre el coseno hiperbólico de y. Pero ahora yo necesitaría utilizar alguna identidad trigonométrica pues para poder expresar este coseno hiperbólico de y como el seno hiperbólico de y tener alguna expresión. Y como no conozco, porque lo que yo conozco son identidades trigonométricas, pero no así identidades que vayan a pasar con las hiperbólicas, tengo que buscar otro mecanismo. Este no me va a servir, ¿de acuerdo? Así que me voy a olvidar de esto. No lo voy a hacer. ¿Y qué es lo que vamos a decir? ¿Cómo vas a hallar su inversa? Simplemente entendiendo qué es eso, que es su función inversa. ¿Cómo? Si tu función fuera seno hiperbólico, la función inversa sería el arcoseno hiperbólico, ¿correcto? Correcto. Y si ustedes se acuerdan, pues esto es lo que hemos hecho en el examen. Fíjate que era la misma idea. Tu función es seno hiperbólico. ¿Quién era el seno hiperbólico? E a la x menos e a la menos x sobre 2. ¿Cómo se encontraba la inversa de una función? En lugar de x pongo y, en lugar de y pongo x, y luego se despeja la y. Entonces sería x es e a la y menos e a la menos y sobre 2. Despejemos a la e a la y. Se forma una ecuación cuadrática que hay que resolver por fórmula. E a la y es igual a menos b, sería 2x, más menos raíz de b cuadrado, 4x cuadrado, menos 4ac, menos 4, a vale 1 y c vale menos 1, me va a dar más 4, todo sobre 2a. Listo. Ahora de aquí, ¿cómo despejo? De aquí fíjate que si yo, aquí tienes, y perdonen que la letra no quede tan guapa, pero bueno, queda lo que queda. Si yo de aquí factorizo el 4, sale de la raíz como 2, yo tendría que es x más menos, sale el 4, se simplifica, raíz de x cuadrado más 1, ¿verdad? ¿Verdad? Ay, ahí estamos. Ahora, ¿qué pasaría? ¿Cómo haces para que baje la y? Pues aplico neperianos. Neperiano de e a la y, ¿qué va a pasar? Pues la y se pasa a multiplicar. Va a ser el neperiano de x. Estoy aplicando logaritmos a ambos lados. Más menos raíz de x al cuadrado más 1. ¿Verdad? ¿Verdad? El neperiano de e sabemos que vale 1 y es lo que tengo aquí. Y va a ser que el neperiano de x más menos raíz de x cuadrado más 1. Dice más menos raíz, solo voy a considerar el signo positivo. Ok, solo el positivo. Y sería el neperiano de x más la raíz. Ahora, ¿quién es esta y?
¿Te acuerdas lo que decíamos? ¿Cómo hallabas la inversa? En lugar de x pones y, en lugar de y pones x, y lo que te quede es tu función inversa. ¿Cuál había sido mi función inversa? Había sido el neperiano de x más la raíz de x cuadrado más 1. Ya está. Ahora, ¿qué es lo que tú quieres? Tú quieres la derivada del arcoseno hiperbólico. Esta función inversa que has hallado vendría a ser el arcoseno hiperbólico. ¿Cierto? Cierto. Si tú derivas esto, derivaremos derivada del logaritmo 1 sobre, derivada de x es 1, más derivada de la raíz 1 sobre 2 veces la misma raíz. Regla de la cadena, sí, derivada de x cuadrado es 2x. Aquí el 2 se va, sacamos como un denominador raíz, me queda raíz más x, que, oh, qué maravilla, con este se va, y ahí está. La derivada de esta inversa había sido 1 sobre la raíz de x cuadrado más 1. ¿Qué voy a decir entonces? Voy a decir que la derivada del arcoseno hiperbólico es igual a 1 sobre la raíz de x cuadrado más 1. ¿Se entiende? Sí, se entiende. ¿Ustedes podrían encontrar las derivadas de las otras? Aquí está la derivada del arcoseno hiperbólico. Me refiero a que ustedes podrían encontrar la derivada del arco coseno hiperbólico, la derivada del arco tangente hiperbólica, la derivada del arco cosecante hiperbólica de x, la derivada del arco secante hiperbólica de x y la derivada del arco cotangente hiperbólico de x. Podemos encontrar, claro, ¿cómo? De la misma manera. Del examen ustedes ya han hecho algo, ¿se acuerdan? Yo había hallado, a ver, les muestro, ya lo tienen su solucionario del examen en el Classroom. De todas maneras lo pongo para que nos acordemos. Hey, aquí está. Ahí está, la tangente hiperbólica, justo lo que decíamos, si queríamos su inversa. ¿Cómo hallarían la inversa de la tangente hiperbólica? Lo mismo, en lugar de y pones x, en lugar de x pones y despejas. Y ahí está, y la derivada, y la inversa va a ser un medio neperiano de 1 más y, 1 menos y, en nuestro caso 1 más x, 1 menos x, y esta sería. Ahora, si quieres este medio lo subes como raíz, no hay problema. Pero lo cierto es que esta es la tangente hiperbólica. Si tú quieres, el arco tangente hiperbólico, perdón, si tú quieres hallar su derivada, pues tendrás que derivar esta expresión. ¿Se dan cuenta? ¿Estamos bien? Sí, sí. Perfecto. Sigamos. ¿Qué otra cosita me interesa? Hablar de las funciones paramétricas. ¿Qué son las funciones paramétricas? Nosotros ya en funciones estamos capos, hemos aprendido a hallar las gráficas de todo tipo de funciones, pero ¿cómo era esto de las funciones paramétricas? Cuando hablamos de funciones paramétricas, recordaremos un poquitito lo que se refiere a funciones. Cuando nosotros hablamos de funciones, hablamos de x y de y. Y tenemos que y está en función de x, ¿cierto? Pasa que yo tengo una función cuando no se repiten los valores de las x. Todos los valores de las x son diferentes. No hay problema que las y se repitan, no hay problema. ¿Cómo se encuentra esto? Vámonos un ratito a nuestro amigo GeoGebra. Hallar gráficas es muy sencillo. Lo único que hago es poner, digamos, yo quiero graficar, yo qué sé, x al cubo más 3x menos 2, digamos.
Ahí está, yo voy a tener una expresión que va a representar, ¿no? Para cada valor de X va a generarse un valor de Y. Obviamente las expresiones, las gráficas irán cambiando de acuerdo a lo que vaya a tener. A ver. No es mayúscula. Ahora sí. ¿Qué pasa si tienes esta otra? Por ejemplo, x cubo más 3x menos 2 sobre x cuadrado menos 1. Ok, no hay problema. Tendríamos que analizar asíntotas, vemos que hay oblicuas, bueno, como sea, pero lo cierto es que esta gráfica, ¿de dónde va saliendo? Pues va saliendo de que nosotros le vamos dando valores a la x y se va generando un valor de y. Por ejemplo, si yo hago que la x tome el valor de 0, pues la y va a valer 1. Y voy a tener este puntito, menos 2 sobre menos 1. Ay, perdón, estoy graficando. 0,2, ya. Y voy a tener un punto sobre la curva, ¿cierto? Cierto. Yo hago que la X tome otro valorcito, que la X tome el valor de 2, digamos. ¿Cuánto vale la Y? 8, 3 por 2 es 6, 8 y 6, 14, menos 2 es 12. 2 al cuadrado es 4, menos 1 es 3, 12 tercios vendría a ser 4. Y tengo ahí otro puntito sobre la curva. Y bueno, y lo cierto es que nosotros vamos generando esta gráfica, analizándola de la forma en que habíamos indicado, ¿no? Hay que ver dominio, rango, asíntotas, simetrías, intersección con los ejes, en fin, todo eso. Pero lo cierto es que voy teniendo puntos y estos puntos al final se van uniendo para generar la curva. ¿Qué tengo acá cuando expresamos a la y en función de x? Pues lo que tenemos aquí es a nuestra función en coordenadas rectangulares, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que sucede cuando yo tengo una función paramétrica? Cuando nosotros tenemos funciones paramétricas, resulta que igual manejamos lo que es x y y, pero tanto la x como la y dependen de un tercer parámetro que va a ser t. ¿Cómo vamos a hacer? Por así decirte, yo te digo que, dime, ¿hay alguna consulta? Si x fuera 1 más t y y fuera t al cuadrado, ay, para ahí, razón no daba, t al cuadrado más 1, ¿qué puntos tú sacarías? ¿Cómo harías el gráfico aquí? ¿Qué es lo que te está diciendo? Ya no es que, como en este caso, tú puedes darle el valor que se te ocurra a la x y te va a ir saliendo el valor que corresponda a la y. No, ya no. ¿Qué es lo que va a pasar en las paramétricas? En las paramétricas pasa que tanto la x como la y dependen de un parámetro t. ¿Cómo funcionaría? Pues yo tendría que darme valores para la t y se irían generando lo que corresponde a la x y lo que corresponde a la y. Por ejemplo, si t vale 0, x vale 1 más 0 es 1, y vale 0 más 1 es 1 también. Y entonces yo tendría el par 1,1, ¿correcto? ¿Qué te parece si t vale menos 1? Si t vale menos 1 más 1, x vale 0, menos 1 al cuadrado es 1, más 1 es 2, y vale 2. ¿Estoy bien? Y entonces aquí, ¿qué puntito tendrías? Tendrías el punto 0,2. ¿Y qué pasaría si t vale 1? X vale 1 más 1 es 2, y y vale 1 al cuadrado es 1, más 1 es 2, y tendrías el punto 2,2, por ejemplo. ¿Sí? Tú vas dando distintos valores al parámetro t, y esos valores pues valores de t van a ir generando los correspondientes valores en x y y que te van a permitir generar puntitos.
Otro valorcito más le daré. A ver qué pasa con menos 3 o con menos 2 directamente. 1 menos 2, ¿cuánto te da la x? La x te da menos 1. Y la y menos 2 al cuadrado es 4 nomás, más 1 es 5. Y tienes aquí, ¿qué punto? Tengo el punto menos 1, 5. ¿Qué pasa si la t vale 2? 1 más 2 es 3. 2 al cuadrado es 4, más 1 es 5. Y tengo aquí el punto 3, 5. ¿Y cómo tendríamos que graficar nosotros? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? A ver, voy a poner esos puntitos. Me dice, a ver, pon al punto 1, 1. Ya está. Pon al punto 0, 2. Ya está. Pon al punto 2,2. Pon al punto menos 1, 5. Pon al punto 3, 5. Ahí está. Todos estos puntitos, quiero verlos a los puntos, pero no quiero que me muestre su etiqueta, así que le quito la etiqueta, para que no diga ni A, ni diga B. ¿Se dan cuenta? Solamente que se vean los puntos, sí. Etiqueta le estoy quitando. Yo sé que mi curva tendría que venir por ahí, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Qué es lo que está pasando? X vale 1 más t y y vale t al cuadrado más 1. ¿Será que GeoGebra me ayuda a graficar funciones paramétricas? De hecho, sí. ¿Cómo funciona? ¿Cómo logro hacer funciones paramétricas? Dando la expresión curva. ¿Qué significa esto de curva? Fíjate lo que dice. Expresión, parámetro, valor inicial, valor final. Esta otra, tres expresiones, parámetro inicial y final. ¿Qué es? Esta expresión lo que te está pidiendo es lo que corresponde a la X. ¿Quién es X? En este caso 1 más T. La otra expresión es para la Y. El parámetro tú le pones qué letra estás usando. En nuestro caso estoy usando la T. Valor inicial, ¿en qué valor quieres empezar? Valor final, ¿en qué valor quieres terminar? ¿Por qué aquí hay 3? Porque esto te va a servir cuando estés graficando en el espacio. Yo quiero este entonces. ¿Quién era la X? La X era 1 más T. ¿Quién era la Y? Y era T al cuadrado más 1. ¿Cuál era tu parámetro? Tu parámetro era T. Este valor inicial que te pide es el valor inicial para T. ¿En qué valor quieres empezar? Ahorita, por hacer algo, yo le voy a poner, por así decir, quiero que la T, quiero que la T varíe desde menos 10 hasta 10. ¿Les parece? Menos 10. Me lo comí el... Y 10. Listo. Ahí estoy diciendo qué cosa. Fíjate. Aquí lo que estoy diciendo es, se anota así, curva 1 más t es la expresión para la x. T cuadrado más 1 es la expresión para la y. T es tu parámetro. Sí, estás usando el parámetro t. Menos 10 es tu valor inicial y 10 es tu valor final. Entonces, lo que te hace acá el GeoGebra es ir generando puntos, dándole a la t valores que estén entre menos 10 y 10. Y fíjate, te ha salido esta curva que coincide con los puntos que nosotros habíamos hallado. ¿Se dan cuenta? Así nomás se hacen las gráficas de paramétricas, sí, así nomás. Tengamos una función un poquito más compleja. Ok. Ahí. ¿Qué te parece esta? Se conoce como el volumen de Descartes. Ahí está. El gráfico lo vamos a hallar con ustedes, pero la función es esta. X es 3at sobre 1 más t cubo y y es 3at cuadrado sobre 1 más t al cubo. ¿Cómo va a salir en este caso? Vamos a hacer el gráfico, ¿listo? Vamos a generar un nuevo archivito. ¿Y cómo era la cosa? Ponías curva. Expresión, parámetro, valor inicial, valor final. Dice 3at
dividido entre 1 más t al cubo. La expresión para y dice 3at al cuadrado dividido entre 1 más t al cubo. Ah, aquí, qué barbaridad, aquí no le he puesto el dividido. Ay, caray, ya lo arruiné. Espérenme un ratito, vamos a borrar otra vez. Curva, expresión, parámetro. 3at. Curva. Esto decía 3at dividido entre 1 más t al cubo. La otra. Tres at al cuadrado dividido entre 1 más t al cubo. Nuestro parámetro es t. El valor inicial, ¿cuánto quieres? Voy a hacer lo mismo que hace rato. ¿Te parece que esté entre menos 10 y 10? Si no la ven bien, pues háganlo así más chiquito. Entre menos 10 y 10. ¿Qué pasaría acá? El gráfico te va a dar eso. ¿Quién es A? Si tú te das cuenta, aquí parece que hay dos parámetros, sí. Puedes hacer tú que A tome el valor de 1, que A tome el valor de 2, de 3, de 4, de menos 1, de menos 2, en fin. Dependerá de lo que te interesa que valga. ¿Te das cuenta? Esto es 3at al cuadrado, donde quién es A es un parámetro que tú puedes ponerle lo que gustes. Lo cierto es que te va a salir ahí una curva de acuerdo a lo que nos interese. ¿Sí? ¿Estamos bien? Voy a poner aquí hasta t igual a 1. Perdón, hasta a igual a 1 y ya estaría. Ahora, entre menos 10 y 10 quieres que varíe t, ya. Pero ¿qué tal si varía entre menos 5 y 5? No hay problema, tú decides entre lo que quieras que varíe. ¿Notas qué es lo que pasa? Mientras más pequeño es, aquí se genera un espacio. Si yo le pongo entre menos 50 y 50, fíjense, ya se llena este hueco, ¿se dan cuenta? Entonces la idea es simplemente pues ver qué valor. Falta todavía un poquito para llenarse. Pues le hagamos más amplio, entre menos 500 y 500. Y ahí sí se está completando. ¿Qué es lo que tienes? Esta curva se conoce como el folium de Descartes, ¿ya? ¿De dónde salen los valores? De ir dándole distintos valores a t. ¿Quién es esta? A es un valor constante. Puede valer 1, 2, 3, depende. Por eso es que aquí el GeoGebra te lo hace como un deslizador. ¿Cuál es la diferencia? Fíjense, aquí A vale 1. ¿Qué pasa si A vale 4? ¿Qué notas? Ah, tu curva se ha hecho un cacho más grande. Si vale 5, más grande. Si vale 0,9, 0,7, va a ser, esa hojita es lo que va a ir variando, pero la forma como forma de la gráfica va a ser la misma, ¿se entiende? ¿Estamos bien? Sí. Ahora, acá yo tengo mi gráfico de este folio. ¿Y qué va a pasar cuando tenemos funciones paramétricas? ¿Cómo vamos a derivar? Ustedes recuerden que cuando nosotros derivamos, lo que hallamos es y'. ¿Y quién habíamos dicho que era y'? Era la derivada de y respecto de x, ¿verdad? Nosotros habíamos dicho que y' era eso, era la derivada de y respecto de x. ¿Pero qué pasaba? Que y dependía de x. En este caso, y no depende de x, y depende de t. Y la x también depende de t. Y entonces, ¿cómo se hace en este caso? Para hallar la derivada de y
respecto de x, lo que vamos a hacer es cada una de estas dividirlas, derivarlas respecto de t. Yo voy a decir que la derivada de y respecto de x, ¿qué va a ser? Voy a derivar y respecto de t y lo voy a dividir entre el resultado de ¿qué? De derivar x respecto de t también, porque ambas dependen de t. A ver, aquí está x, aquí está y. Si yo derivo y, voy a derivar y respecto de t. Primero y, como división, denominador al cuadrado. Derivada de lo de arriba, el 2 pasa a multiplicar, sería 6at por lo de abajo sin derivar, menos lo de arriba sin derivar, 3at cuadrado, por lo de abajo derivada, 3t cuadrado. Dividido entre la derivada de x respecto de t, dice. Ok, entre la derivada de x respecto de t. Derivemos, denominador al cuadrado, derivada de arriba sería 3a, por la de abajo sin derivar, menos la de arriba sin derivar, 3at por la de abajo derivada. ¿Algo que se pueda simplificar? De hecho, sí. Este denominador con este denominador se va. Listo. Ahora aquí, ¿qué te queda? 6at más 6at a la cuarta menos 3 por 3, 9at a la cuarta. Aquí abajo tengo 3a más 3at cubo menos 3a menos 9at cubo. Que aquí este con este se va a simplificar o vamos a reducir términos semejantes. Tendríamos 6at menos 3at cuarta y aquí abajo sería 3a menos 6at cubo. ¿Qué factorizo? Creo que puedo factorizar de aquí arriba 3at, sería 2 menos t cubo, abajo 3a, me queda 1 menos 2t cuadrado. Ah, no, 2t cubo, es solo la a, perdón. Aquí 3a con 3a se va. ¿Y qué te va a quedar? Te va a quedar que la derivada de y respecto de x va a ser t por 2 menos t cubo sobre 1 menos 2t cubo. Y listo. Y este es el resultado que estábamos buscando. La derivada de y respecto de x que hemos hecho. Como tanto x y y dependen de y, de t, cada una de ellas hemos derivado respecto de t. ¿Se entiende? Si ya hemos encontrado ahí la derivada de y respecto de x, ¿creen ustedes que es posible hallar una segunda derivada? Claro, cuando nosotros hallábamos derivadas enésimas, ¿qué decíamos? La segunda derivada de y respecto de x dos veces, ¿en qué consistía? En derivar la primera derivada. Bueno, era esto, ¿se acuerdan? Sí. Pero ¿qué vas a hacer? La primera derivada la vas a derivar respecto de t y abajo vas a mantener tu derivada de x respecto de t. Fíjate, quieres hallar la segunda derivada, entonces, ¿qué haces? A esta primera derivada que has hallado, la derivas respecto de t y luego abajo derivas x respecto de t también. Entonces, si esto derivo respecto de t, ahorita lo vamos a hacer, y abajo derivo x respecto de t, ¿cuál x? Esta x. ¿Qué pasa si vuelves a derivar? Tendrías que derivar este resultado respecto de t, y abajo vas a volver a mantener la derivada de x respecto de t. Cada vez vas a ir derivando respecto de t y vas a ir dividiendo entre la derivada de x respecto de t. ¿Se entiende? Vamos a ver un ejemplito. Algo simple. X vale e a la menos t y y vale t al cubo. Yo derivo y respecto de x, ¿qué tengo que hacer? Derivo y respecto de t, sería 3t cuadrado. Derivo x respecto de t, sería menos e a la menos t. Listo. Esta es la derivada de y respecto de x. ¿Correcto? Correcto. La segunda derivada, ¿qué haces? Derivas esta respecto de t y vuelves a derivar abajo la x respecto de t. Esto se va a mantener. Muy bien, derivaremos a esta. ¿Cómo se deriva? Como división. Derivada de lo de arriba 6t, lo de abajo sin derivar, menos lo de arriba sin derivar, lo de abajo derivado, e a la menos t tiene cadena menos 1, con este menos se hace más, correcto. Entre denominador al cuadrado. Y abajo vuelves a derivar x respecto de t, sería menos e a la menos t. Acá va a haber un poquito de operaciones, me va a quedar menos e a la menos t al cubo. Aquí puedo factorizar 3t e a la menos t y me quedará menos 2 menos t. Aquí e a la menos t, con una de estas se iría y aquí me quedaría al cuadrado.
Y sería e a la menos 2t, que subiría como e a la 2t, el signo 3t, e a la 2t, y aquí tengo menos 2 menos t. ¿Estamos bien? Sí, aquí un poquito de signo, sí, y ya tengo aquí la derivada más sencillita. La segunda derivada es 3t e a la 2t por 2 más t. ¿Quieres derivar una vez más? Ok, vas a derivar esta, pero vas a volver a dividir entre la derivada de x respecto de t. Y derivo esta expresión como producto, ahí está, dividido entre la derivada de x respecto de t, ahí está. Hacemos aquí un poquito de operaciones, lo mismo aquí, con este se va a poder sumar sus exponentes, sería menos 13 a la 3t, y aquí me queda 2 más t más 4t más 2t cuadrado más t. Sumemos términos semejantes, simplifiquemos, hagamos algo más simpático, y ahí está. Y yo puedo tener acá la tercera derivada de y respecto de x las 3 veces. Y yo podría hallar la cuarta derivada, sí. ¿Te animas a hallar la cuarta derivada? A ver, rapidito. ¿Ya está? ¿Lo haremos? Ya que nadie me dice nada, lo haremos juntos. Yo quiero hallar la cuarta derivada de y respecto de x las 4 veces. Ay, ¿qué va a hacer esto? ¿A quién vas a derivar? Tienes que derivar respecto de t a esta expresión que tú ves, y abajo no te olvides que debes derivar x respecto de t. Espérenme, a ver, vamos a hacer una cosa aquí. Entonces voy a derivar a la tercera derivada, de y respecto de x. Voy a derivar a esta derivada respecto de t. Y abajo vuelvo a derivar x respecto de t. ¿Se dan cuenta lo que vamos a hacer? O sea, para hallar la siguiente derivada, esta expresión que has derivado, la vuelves a derivar. ¿Respecto de quién? De t. Pero no te olvides, en el denominador vuelves a derivar x respecto de t. ¿Se entiende? A ver, haremos eso. Entonces, ¿esto cómo nos va a quedar? Derivaremos esto respecto de t. Muy bien, como producto. Derivada de lo de arriba sería menos 6 es constante. Derivada de e a la 3t es e a la 3t, ¿no? ¿Tiene cadena? Sí, derivada de 3t es un 3. ¿Estamos bien? ¿Algo más aquí? No. ¿Por quién? Por el otro sin derivar. 1 más 3t más t al cuadrado
Listo. Ahora, más la primera sin derivar, menos 6e a la 3t por la otra derivada. Derivada de 1 es 0, derivada de 3t es 3, más derivada de t al cuadrado es 2t. ¿Así sería? Sí. Todo esto, fíjate que vendría a ser la derivada de esta expresión. ¿Estamos bien? Y abajo, ¿qué haces? Vuelves a anotar la derivada de x respecto de t. ¿Quién era x? X era e a la menos t. ¿Cuál es la derivada de e a la menos t? Es e a la menos t. N cadena, y menos 1. Ahora sí. Sí. Y yo tendría pues esa expresión. Ahora, lo que vaya a hacer después para simplificar y demás ya es otra cosa. Pero lo cierto es que ahorita yo tengo algo así. A ver, vamos a multiplicar, trataremos de hallar algo. ¿Qué harías? ¿Qué se les ocurre hacer? Antes de nada, creo que lo más fácil sería factorizar, ¿cierto? ¿Qué factorizarías arriba? El menos 6. ¿Qué más? Creo que yo podría factorizar menos 6e a la 3t. ¿Les parece bien? Y factorizo eso, ¿qué me queda? Estoy factorizando el signo, 6e a la 3t. Me queda este 3. 3 por 1 es 3, más 3 por 3, 9t, más 3t al cuadrado. Estás factorizando menos 6e a la 3t. Te queda después, ¿qué más? Más 3, más 2t. Dividido entre menos e a la menos t. ¿Qué va a hacer este signo menos? Con este menos, ¿qué pasa? Se vuelve más. E a la menos t, ¿qué va a pasar? Puede subir a multiplicar como e a la t, ¿sí? ¿Cierto? Ahora, ¿qué es lo que vamos a tener? Vendría que esto va a ser igual a 6 veces e a la 3t por e a la t, vendría a ser e a la 4t por aquí que tengo 3 más 3 es 6, 9t más 2t es 11t más 3t cuadrado ahí. ¿Estamos bien ahí? A ver, una chequeadita. 3t cuadrado, 2 más 9, 11t, 3 más 3 es 6. Correcto. ¿Y esta qué sería? Pues esta es justamente la cuarta derivada de y respecto de x, que era lo que estábamos buscando. ¿Se entiende? Esta es la... Wow, no le he hecho tan chuquilia. Esta es la cuarta derivada, que era la que estábamos buscando. ¿Se entiende? ¿Qué vamos a hacer entonces en las funciones paramétricas? Pues las vamos a derivar cada vez respecto de t. Voy derivando y respecto de t y siempre lo divido entre derivada de x respecto de t. ¿Estamos bien, chicos? Preguntas, por favor, pregunten. Inge, ¿eso se hace indefinidamente Claro, o cuándo hay que parar? claro. Depende del ejercicio. Si te piden la derivada enésima, tendría que ver si hay alguna relación, por ejemplo. O por ahí puede ser que te pidan para reemplazar en ejercicios de esta naturaleza, digamos, ¿no? Dada una función, verifique algo, depende de qué es lo que estemos queriendo hacer. Lo importante es entender que cada vez que yo derivo respecto de x, voy dividiendo entre la derivada de x respecto de t. Ahora, algo importante, fíjate que en las paramétricas tanto x como y dependen de t. Fíjate que lo que has encontrado aquí es la derivada de y respecto de x. Mi pregunta es, ¿será que es distinto pensar
En la derivada de X respecto de Y, ¿qué creen ustedes? ¿Creen que sea diferente pensar en esto? ¿Será que es lo mismo? No, no va a ser lo mismo en absoluto. ¿Por qué no va a ser lo mismo? Porque en realidad, para derivar X respecto de Y, ¿qué tendría que ser? Pues lo mismo. Derivo X respecto de T. Y derivo Y respecto de T. Yo tendría que trabajar de esa otra forma. ¿Y te va a salir una expresión diferente? Definitivamente sí. Tú derivas X respecto de T. ¿Qué te queda? Menos E a la menos E a la menos T. Estoy derivando X respecto de T. ¿Sobre quién? Derivas Y respecto de T. ¿Qué te va a quedar? Te va a quedar 3T al cuadrado. Y tú podrías mirar y decir, ah, pues qué fácil, es la misma, pero al revés, es la recíproca. Claro, claro que sí. ¿Dónde va a haber un cambio? ¿Qué creen? En la segunda derivada, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando yo halle la segunda derivada, tengo que dividir entre quién. O sea, voy a derivar esta. Se voy a hacerlo así nomás con lapicito. Si yo encuentro la segunda derivada de X respecto de Y las dos veces, ¿qué tendríamos que hacer? ¿A quién voy a derivar? A esta derivada. A la derivada de X respecto de Y, a esta que acabas de encontrar, la vas a derivar respecto de T y no te olvides, vas a dividir entre quién. Entre la derivada de Y respecto de T. ¿Por qué la derivada de Y y no la de X? Porque aquí te dice que derives respecto de Y. ¿Se dan cuenta? Y ahí ya la expresión va a quedar diferente a lo que teníamos por acá. Fíjense, a ver, la hallaremos. Entonces yo quiero hallar la segunda derivada de X respecto de Y las dos veces. ¿Resultado qué va a ser? Tengo que derivar a esta derivada respecto de T. Ok. ¿Te gusta cómo está así? O por ahí tú prefieres decir que esto va a ser igual a menos un tercio. Este tercio creo que no me gusta ahí. Menos un tercio T a la menos 2. No sé. No, creo que así nomás. Ya, así nomás. Como división. Derivado de lo de arriba, menos E a la menos T con un signo menos A. Te queda simplemente E a la menos T. Derivada de lo de arriba. Por lo de abajo sin derivar. Por 3T cuadrado. Menos lo de arriba sin derivar. Menos E a la menos T. ¿Sí? Menos lo de arriba sin derivar, por lo de abajo derivado, pues sería 6T. ¿Estamos bien ahí? ¿Qué estoy haciendo? Estoy derivando, a ver, una chequeadita, derivada de lo de arriba, E a la menos T, por lo de abajo sin derivar, menos lo de arriba sin derivar, por lo de abajo derivado, 6T. Perfecto, esto estaba sobre ¿quién? Sobre el denominador al cuadrado. Sobre 3 al cuadrado sería 9T a la cuarta. ¿Estamos bien? Me va a quedar esto que es. Cuidado, lo dejes ahí. Lo que estás haciendo hasta acá es simplemente derivar a la derivada que tenías respecto de t.
¿Se entiende? Sobre la derivada de y respecto de t. Si yo derivo y respecto de t, esto tendría que estar sobre todavía ¿quién? 3 t al cuadrado. Mucho cuidado. Ahora, que de aquí después vas a hacer operaciones y lo simplificarás, pues genial, está bien. Pero así va a ir quedando. ¿Qué podríamos hacer por acá? ¿Se puede simplificar algo? Sí, yo a ver, aquí menos por menos me da más. Aquí puedo factorizar e a la menos t. ¿Cómo nos va a quedar esto? Va a ser e a la menos t. Estoy factorizando. Menos por menos me da más, e a la menos t. Después, ¿qué más puedo factorizar? Puedo factorizar un 3, ¿sí? Y una t. Ok. E a la menos t, 3t, me queda una t. Más, factorizar a la menos t, era 6, le quito un 3, me queda 2. Listo, t más 2. Dividido entre quién? Entre 9 por 3. Aquí, ¿qué me va a quedar aquí abajo? Abajo me va a quedar 27t a la sexta. Ahora que ahí un poquito esto se vaya a simplificar. ¿Ah? ¿Me dijeron algo? No sé. Esto un poquito se vaya a simplificar, les decía. En el sentido de que esta t con esta t sexta se puede simplificar y aquí me va a quedar t quinta. Esta t va a desaparecer. 27 con el 3 también se va a simplificar. Y aquí me queda 9. Y voy a tener, fíjense, que la segunda derivada de x, anotaremos, ¿esta es quién? Esta es la segunda derivada de x respecto de y, las dos veces, pues va a tener esta expresión. Ahora comparemos esta segunda derivada con la segunda derivada de y respecto de x que habíamos hallado. Esta con esta se parecen, ni por si acaso, ¿cierto? Cierto, ¿por qué? Porque una cosa es derivar respecto de x y otra cosa es derivar respecto de y. No te olvides en las paramétricas, cada una se va derivando respecto de t. ¿Se entiende, muchachos? Sí, Sí, sí. Inge, se entiende. Maravilloso. Y veamos un detallito más. Cuando nosotros hablamos, ¿qué hora es? 36, sí. Hoy nuestra clase fue larguita, pues precisamente por lo que el anterior miércoles y mañana no vamos a pasar clases, entonces por eso estamos ajustando un poquito. ¿Qué pasa cuando yo derivo algo y lo evalúo en un punto? Por ejemplo, yo tengo mi función neperiano de la raíz de 3x más 1. Si tú la derivas, derivada del neperiano, 1 sobre la raíz, derivada de la raíz, 1 sobre 2 veces la misma raíz, ya está, derivada de 3x más 1, 3, ahí está. Raíz con raíz se simplifica, me va a quedar 3 sobre 2 por 3x más 1, ya estaría. ¿Qué pasa cuando tú le evalúas cuando x vale 1? Tú vas a hallar la derivada de la función en 1. ¿Qué significa? Que en lugar de la x, tú le estás diciendo que x tome el valor de 1. ¿Qué tendrías que hacer? Simplemente tendría que reemplazar el valor de 1 donde vea la x y sería 3 sobre 2 por 3 por 1 más 1. Y ya está, y voy a tener un valor. Pero resulta que a veces no es tan simple como esto, porque resulta que nuestra función pues me da distinto. Cuando yo me acerco a ver qué significa esto, qué es lo que estoy tratando de hacer. Lo que está pasando aquí, tienes la gráfica del neperiano, no importa, digamos que sea una cosita así. Y cuando x tome el valor de 1, listo, yo quiero hallar la derivada. ¿Cómo que se interpreta la derivada? Lo habíamos dicho al inicio, lo decimos ahora y lo repetiremos más adelante.
Cuando yo encuentro la derivada en un punto, lo que estoy haciendo es hallar la pendiente de la recta tangente a la curva en dicho punto. Entonces, fíjate aquí, x acá valía 1. Cuando x vale 1, tengo su valor correspondiente en y. En ese punto saco la tangente a la curva, va a ser esta recta, y esta recta tiene esta pendiente. Ya. ¿Qué es lo que está pasando? Si tú te das cuenta, en esta curva así tan simplona que yo he hecho, si yo me acerco a este valor 1 o por la derecha, o por la izquierda, no importa por cuál valor yo me esté acercando al 1, pues siempre voy a llegar a esta derivada. La derivada en 1 va a ser 3/8. Pero ¿cómo vamos a verificar eso? Pues vamos a usar las derivadas laterales, decimos cuando se desea evaluar la derivada en un punto, pero resulta que en ese punto la función tiene distintas definiciones. ¿De qué me estás hablando? Aquí tu curva era el neperiano de la raíz de 3x más 1, pero ¿qué pasaría si tú tienes una curva? Por ejemplo, así. Justo en este puntito tú quieres hallar su derivada. ¿Qué va a pasar? Si tú te das cuenta en ese punto, si tú te acercas por derecha, las tangentes a la curva van a estar así. Pero si yo me acerco por izquierda, las tangentes, ahí, proximitas, van a estar así. Y ahí, ¿qué notas? Pues notamos que esas tangentes tienen pendientes diferentes. Y entonces, ¿qué haces? Lo que vas a hacer es ver si las derivadas laterales son o no son iguales. ¿Qué decimos? Vamos a evaluar derivadas laterales en un punto cuando la función tenga distintas definiciones. ¿Cómo lo hacemos? La derivada por derecha, vamos a decir, es el límite cuando x se acerca a x sub 0 por derecha de la función f de x menos la función evaluada en x sub 0 sobre x menos x sub 0. Y por la izquierda es lo mismo, simplemente que me acerco a x sub 0 por la izquierda. ¿Qué significa acercarse por la derecha con valores un poquito mayores que x sub 0? Acercarse por la izquierda es acercarse con valores un poquito menos que x sub 0. De ahí los signos, este más y este menos. Ahora, también yo podría reescribir esta derivada como el límite cuando delta tiende a cero. ¿Se acuerdan quién era delta? Sí, delta era el radio de la vecindad que se formaba alrededor de x sub 0. Entonces, si aquí está x sub 0, ahí está mi vecindad. Entonces dice, por derecha te acercas cuando el límite de delta tiende a cero de la función evaluada en x sub 0 más delta menos la función en x sub 0 sobre delta. Y si te acercas por izquierda, es el límite cuando delta tiende a cero de la función evaluada en x sub 0 menos delta menos f en x sub 0 sobre delta. Y ya está. Y te vas a fijar si son o no son iguales. En general, vamos a decir que la derivada en un punto existe siempre y cuando sus derivadas laterales sean iguales. Veamos, me dan la función valor absoluto del seno de x y me piden hallar la derivada en x igual a 0. ¿Será que tiene? No lo sé. Primero grafiquemos la función para entendernos. La gráfica del seno de x es esta. El valor absoluto, ahí está su definición. Entonces, ¿cómo vendría a ser la gráfica del valor absoluto del seno de x? Pues fácil, como lo negativo se tiene que volver positivo y entonces el gráfico me va a quedar así. Listo. Y me piden ver si las derivadas laterales son iguales cuando x vale 0. ¿Dónde está x igual a 0? Es este puntito. ¿Qué es lo que tú notas? No. Ya del gráfico nosotros podemos ver que si te acercas por derecha, las tangentes van a venir ahí. Pero si te acercas por izquierda, las tangentes van a ser otras. ¿Te va a dar distintos resultados? Sí. Lo verificamos, por supuesto. La derivada lateral derecha es el límite cuando x se acerca a 0 por la derecha de la función. La función era valor absoluto del seno de x, menos la función en el punto, menos seno en el punto, seno en 0 sobre x menos 0. Ya está. Seno de 0 es 0.
El valor absoluto del seno de x, si me acerco por derecha, es lo mismo, es seno de x sobre x. Y este límite es conocido y este límite vale 1. Claro, porque si tú te acercas por derecha, la pendiente es positiva. ¿Qué pasa si te acercas por izquierda? Lo mismo, límite cuando x se acerca a x sub 0 por la izquierda, la función, valor absoluto, menos la función en el punto, x menos el punto. El valor absoluto por este otro lado, ¿qué pasa? Cambió el signo, entonces va a ser menos seno de x. Menos 0 sobre x. Hago lo mismo y por la izquierda, ¿cuánto te queda? Te queda menos 1. ¿Qué significa? Por la derecha, tu derivada lateral te dio 1 y por la izquierda te dio menos 1. ¿Qué significa? Significa que no hay derivada en x igual a 0. ¿Y por qué no hay derivada? Porque fíjate que si te acercas por derecha o por izquierda, tienes diferentes curvas. Tendría que ser la mismísima para que exista. Como acá, como acá. Por derecha o por izquierda, esta siempre va a ser la tangente. ¿Estamos bien? Ok. Y si analizara con la otra expresión, ¿te da lo mismo? Lo mismo. Límite cuando delta tiende a 0 de la función en x sub 0 más delta para la derivada derecha, menos f en x sub 0 sobre delta, y para la izquierda, la función evaluada en x sub 0 menos delta. Si yo reemplazo, recuerda que delta es el radio de la vecindad, es siempre positivo. Seno de delta sobre delta es 1, y ahí está, la derivada por derecha te da 1, y por izquierda, valor absoluto del seno de menos delta. ¿Qué tendrías que hacer para que valga 1? Dividir entre menos delta. Entonces le pongo signo, ahí que me queda menos 1. ¿Son distintas? Son distintas. Por lo tanto, ¿qué decimos? Que no hay derivada cuando x tome el valor de 0. ¿Se dan cuenta? Hubiera querido hacer algo más, pero la verdad ya los tiempos no nos alcanzan, así que por ahora lo vamos a dejar ahí. Si hay alguna pregunta, pregunte. Esto que hemos hablado de las derivadas laterales nos va a ayudar a entender cuándo una función eso no es derivable, pero eso es un poco larguito, así que lo vamos a dejar para el siguiente martes. ¿Listo? Preguntas. Ok, no hay preguntas, lo dejemos ahí. Y veremos, les voy a pasar un formulario para que busquemos alguna fecha de recuperación, por favor. ¿De acuerdo? Tenemos que recuperar una clase, no hay de otra. Bien, gracias muchachos, nos vemos el siguiente martes. Mañana no hay clases. ¿Listo? Que le vaya bien. Gracias. Hasta Chao, luego, chao. Inge. Chao, chao, que les vaya bien. Chao, chao.